Padre, hubo un tiempo en mi vida que para mí muchas de las cosas que estaban en la Biblia no tenían sentido. No, como decimos nosotros, no hacía sense, no tenía sentido. ¿Cómo así? Pero en una oportunidad usted hablaba lo que San Pablo decía, que pensábamos con criterios humanos. Entonces fue ahí cuando hizo clic mi cerebro, y dije, esa es la razón. Porque el Espíritu Santo es el que obra en todo. Y me di cuenta al mismo tiempo de que ahí entra el pecado que no se perdona. Porque hay religiones que supuestamente son cristianas, pero niegan el poder del Espíritu Santo. En resumen, quiero decir lo que se hablaba de la Virgen María, obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando se niega algo así tan grande, se está negando al Espíritu, se está pecando en contra del Espíritu. Puede estar en contra del Espíritu, puede hablar en contra del Espíritu, puede incluso a lo mejor reírse y burlarse del Espíritu, y ese pecado puede ser perdonado. El único pecado que no puede ser perdonado es cuando usted no acepta al Espíritu Santo obrar en su vida, cuando usted rechaza al Espíritu Santo, cuando usted blasfema contra el Espíritu Santo y no quiere aceptar su acción en él. Se lo explico con la Biblia. San Juan 20:22. Aquí está el pecado contra el Espíritu Santo del que habla Mateo 12:32. Mateo 12:32 habla del pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado en esta vida ni en la otra. Pero Juan nos muestra por qué no es perdonado ese pecado. Pregunto, ¿habrá algún pecado que Dios no pueda perdonar? Escuche la palabra, que Dios no pueda perdonar. No hay un pecado que Dios no pueda perdonar. Y si no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar, ¿por qué el pecado contra el Espíritu Santo no podrá ser perdonado? Jesucristo lo explicó. Juan 20:22. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Sopló. El aire es símbolo del Espíritu Santo, porque Jesús sopla. ¿Y qué le dio? ¿Aire? No. ¿Qué le dio? El Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuál es el pecado que no puede ser perdonado? El pecado contra el Espíritu Santo. Pues aquí vemos a un Jesús que es Dios, repartiendo a sus apóstoles el Espíritu Santo. Sopló. Reciban el Espíritu Santo. ¿Y para qué le dio el Espíritu Santo en ese momento en que resucita? Después de resucitado, en ese momento, ¿para qué le dio el Espíritu Santo? Véanlo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Aquí, obsérvenlo. ¿Para qué le dio el Espíritu Santo? ¿Otra vez? A quienes descarguen de sus pecados. ¿Para qué le dio el Espíritu Santo? Para perdonar, descargar, liberar al ser humano del pecado. Al punto. A quienes descarguen de sus pecados, promesa. Serán liberados. Promesa firme que no puede faltar. Diría un amigo mío, ¿qué palabras estas? A quienes perdonen los pecados quedarán perdonados. Dios mío santo, ¿qué es lo que yo busco? Que Dios perdone mis pecados. Dios mío santo, qué palabra más divina. A quienes perdonen los pecados le quedarán perdonados. ¡Qué palabra más grande! Y para eso le dio el Espíritu
Santo. Pero puede ser que haya una persona que no le crea a Jesús, que el Espíritu Santo se lo dio a los apóstoles para perdonar los pecados. Puede ser que se ría, puede ser que se burle, puede ser que diga, ¿qué va a tener un hombre poder para perdonar pecados? Eso es mentira, que un hombre puede perdonar pecados. Es mentira que Jesús le dio el Espíritu Santo para perdonar pecados. Está blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le pasa a esa persona que blasfema contra este Espíritu que Jesús sopló? Reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que perdonen los pecados. Pero puede ser que haya alguien que diga, yo no estoy de acuerdo, eso es mentira. Un hombre no puede perdonar pecado. Jesús no le dio poder al apóstol para perdonar pecado. Entonces ahí se comete el pecado, pongan cuidado. Se comete el pecado contra el Espíritu Santo, pongan cuidado. Y a quienes se los retengan, Esa persona se burla, no cree, no está de acuerdo y blasfema contra el Espíritu Santo. Entonces dice Jesús otra vez. y a quienes se los retengan, Se lo retengan. ¿Qué le pasa? les serán retenidos. No le será perdonado. Entonces, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo que no le será perdonado? Aquel que no cree que el Espíritu Santo fue dado por Jesús a sus apóstoles con una misión: perdonar los pecados. Y porque no lo creo, no me confieso. Y dice Jesús, ese pecado no le será perdonado, porque está blasfemando contra el Espíritu Santo. Y no es que Dios no le pueda perdonar, porque Dios puede perdonar todos los pecados, sino que esa persona blasfemando contra el Espíritu Santo y diciendo, ¿qué va a tener el cura del Espíritu Santo? Jesús no le dio el Espíritu Santo a los apóstoles para perdonar pecados. Ningún hombre en la tierra, dice mi pastor, tiene poder para perdonar pecados. Y dice Jesús, entonces tus pecados le quedarán sin perdonar. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado, porque a usted no le vino en gana creer en el Espíritu Santo que Jesús sopló sobre los apóstoles. Pero antes les había dicho en el versículo 21, ¿qué le había dicho en el versículo 21? Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Oigan lo que viene, óiganlo. Como el Padre me envió a mí, Mi Padre me envió a mí. Ahora vamos a ver si Jesús envió a hombres pecadores a perdonar pecados. A ver si la Iglesia Católica está enseñando mentiras o está enseñando verdad. Paren la oreja, pongan la lupa, háganle son. así los envío yo también. Nadie, y si usted se llama nadie, usted tampoco me puede decir a mí que Jesucristo no envió a hombres pecadores a perdonar pecados con la acción del Espíritu Santo. Puede ser que usted no lo crea y puede ser que lo rechace, y ese pecado contra el Espíritu Santo que dice Jesús no le será perdonado. Pero si ustedes se lo perdonan, le quedarán perdonados, y si no, le quedarán sin perdonar. ¿Se lo traduzco en castellano? Pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado: el protestante que no se confiesa porque no cree que en el sacerdote está el Espíritu Santo perdonando los pecados. Ese es. Otra